Vamos a empezar otro capítulo. Buenos días a todas. ¿Cómo están? Déjenme ver qué tienes. Oh, me quedó bloqueado el... Ahí está. Listo. Buen día, Anita. Y buen día, Nidia. Y a todas, obviamente. Bien, vámonos con otro capítulo. Se llama Injusta. Y es el libro Cuando mamá lastima. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Juan Pablo II. Dicen que soy egocéntrica y que me gusta mucho hablar de mí, no lo voy a negar. Tengo una necesidad desmesurada por recordarme a mí misma y al mundo entero quién soy y lo que he sido capaz de lograr. Me ha costado mucho deshacerme de este modelo de conducta. He buscado ayuda profesional y me encanta recibirla, sobre todo porque pago para que alguien me escuche hablar de mí durante horas. Necesito reafirmarme cada día de mi vida y sentir que soy valiosa, porque en el fondo no lo creo. Después de deambular por diferentes doctrinas psicológicas y de filosofar largas horas con eruditos sobre el tema, he llegado a la conclusión de que el origen de mi mal se llama mamá. Es algo paradójico porque a ratos la amo y a ratos la odio. Vivo para agradarla y siento que jamás lo consigo. Siempre hay alguien o algo mejor que yo, y sus comparaciones taladran mi cerebro y hacen que mi mente idee pensamientos en ocasiones asesinos y algunas veces suicidas. Clara Solórzano de Urbina es mi madre, una mujer de 64 años con una sonrisa de niña y esbelta figura. Clara Urbina Solórzano es mi nombre y desde el momento en que nací empezó mi calvario. Ah, ok, sí. Dije los apellidos, sí, 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 porque es Clara Solórzano de Urbina. Y ella es Clara Urbina Solórzano. Ya desde ahí, chicas, acuérdense que los nombres no anden repitiendo nombres en el árbol cuando, ay, nazca que sus hijos, ay, que se parezca, que se no, se llame como la abuela, como el abuelo. No, o como yo. No, 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 no. Pero bueno, al llamarme como ella, cargo sobre mis hombros la responsabilidad de ser tan perfecta. Debo llevar con orgullo y dignidad mi nombre y apellidos, sobresalir y de entre el todo y jamás tirarme a la nada. Cuando heredé su nombre, heredé sus pensamientos. Se propuso tatuarlos en mi cerebro y lo consiguió. A mis 43 años sigo pensando como ella y cuando me descubro discurriendo de un modo diferente, me descalifico de inmediato. Tengo que honrar a mi madre. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y como la ley de Dios encuentra su más fiel interpretación en la palabra de mi progenitora, he crecido obedeciéndola en todo. Nunca he dudado de su buen gusto en el vestir, de hecho, desde que tengo memoria, me he visto como a ella le agrada. Durante mi infancia, mi madre elegía con cuidado cada prenda que yo portaba según la ocasión. Ahora, y a pesar de que ya pinto canas, sigue pendiente de mis atuendos. Durante la adolescencia osé desafiarla y llegué a comprarme un par de prendas sin su aprobación durante alguna salida con mis amigas. Por supuesto, fueron a parar directamente al costal de donativos para la casa hogar. Así es mi madre. Pero no, para no caer en la costumbre de hablar sobre mí, hablaré de ella, que para el caso es lo mismo.
Mi madre nació en 1947 en un entorno tradicionalista y puritano. Hija de prósperos comerciantes de materiales para la construcción, mi abuelo, Gustavo Solórzano, era un renombrado arquitecto y mi abuela Yolanda, válgame Dios, una abnegada ama de casa dedicada a mantener reluciente el hogar y limpios y bien peinados a sus dos hijos. Mi tío Gustavo el mayor, hijo de la tradición, también estudió arquitectura y con el paso de los años gozó de reconocimiento por realizar importantes obras progresistas en Guadalajara, ciudad natal de todos los solórzanos. Clarita, como llamaban a mi mamá, creció como la niña mimada de la familia, así que era inevitablemente mandarla a una escuela de monjas y hacerla diestra en la costura, el tejido y la cocina. Su destino era conseguir un buen matrimonio que llegó personificado en Javier Urbina, quien pidió su mano justo el día en que ella cumplía 18 años. Él contaba con 27. Un gran partido, repetía mi abuela cuando nos contaba la historia de su noviazgo. Desde esos relatos intrafamiliares se gestó la figura de mi padre como la de un semidios que llegó a la vida de mi madre para convertirla en una digna señora. Quien se siente un par de horas a charlar con mi mamá estará destinado a escuchar la narración de una vida llena de aciertos, bondades, impecable, perfecta como ella. Ser hija de alguien que no comete errores te desgasta como persona. He crecido con temor a equivocarme y aunque dos de mis terapeutas insisten en hacerme creer que lo que mi madre llama errores han sido en realidad grandes aciertos, a mis 40 y tantos años todavía sigo sin admitirlos. A mis 40 años. Como primogénita y única mujer, he tenido que vivir tratando de complacer y superar a mi madre sin conseguirlo. Mi hermano Miguel se libró de semejante experiencia porque él es hombre y puede hacer las cosas de modo diferente. Según me explicó mi mamá cuando tuve conciencia de la larga lista de diferencias de crianza que existían entre él y yo. Para mi madre, la osadía y las agallas le pertenecen al género masculino y a la mujer le corresponden la sumisión y el recato, las buenas maneras, como las llaman. Sus estrategias de manipulación son espectaculares. A lo largo de los años ha convencido a mi padre de que él es quien toma las decisiones, cuando todos sabemos que cualquier rumbo que ha tomado mi familia lo ha decidido ella en la intimidad de la alcoba. Mi padre, un hombre de carácter fuerte, osado y excelente en los negocios, se transforma en un dócil corderito cuando entra en el hogar. Se escuda diciendo, en la oficina mando yo y aquí en la casa tu madre. Debo admitir que esto le hizo perder puntos en cuanto al respeto absoluto que sentía por él, sobre todo cuando permitía en casa injusticias porque no sucedían bajo su jurisdicción. Injusta, si tuviera que elegir la palabra para definir a mi madre, sería esa, injusta. Y cuando lo pienso me ataca la culpabilidad porque es mi madre y siento que no tengo derecho alguno a juzgarla. Pero el que no me sienta con derecho a pensarlo no ha impedido que lo sienta. Y lo que se siente es más fuerte que lo que se piensa. Era injusto que minimizara los éxitos que había logrado en la escuela con frases como, no estás haciendo ninguna gracia, Clarita, es tu obligación ser buen estudiante. Para eso se mata a tu padre trabajando, para que aprovechen como debe ser. Ese maldito como debe ser, que siempre he encontrado tan ambiguo y sin sentido, es una de las expresiones con las que se entretiene mi mente desde que amanece. Despierto cada día pensando si voy a ser capaz de hacerlo todo bien, como debe ser. Y cuando me pregunto, ¿cómo debe ser? Me quedo sin respuestas. Todavía no entiendo qué significa eso de cómo debe ser. Y sin embargo, la frase me persigue día y noche. Me casé como debe ser. Noviazgo aprobado por mi madre, 2 años de relación, petición de manos, preparativos de boda, fiesta con bombo y platillo. Obvio, todo dirigido por mi madre. Ay, ay, ¿dónde he visto eso? Incluso la confección de mi vestido de novia que estuvo fielmente vigilada por ella. Muy a mi pesar, tuve que terminar la universidad y guardar el título de abogada en una carpeta de piel negra que me regaló mi padre para dedicarme en cuerpo y alma al matrimonio como debe ser.
Gerardo siempre fue del agrado de mi madre porque era la personificación del hombre exitoso, de buenas maneras y de buena familia. Siempre fue un gran esposo y procreamos dos hermosos hijos, Liliana y Gerardo. Nos instaló en un hogar con todas las comodidades y se dedicó a trabajar para ofrecernos una vida plena. Pero se le ocurrió matarse en un accidente automovilístico justo antes de cumplir los 10 años de casados y me dejó con un hijo en cada mano y llorando por su ausencia. Aquí comienzan mis grandes errores, esos que mis terapeutas dicen que son mis aciertos, aunque yo no llego a verlos así. Por eso sigo yendo a terapia. Una vez muerto Gerardo, mi madre insistió en que debía volver a la casa paterna. Me negué, bendito Dios. Me gustaron tanto los años que pasé con Gerardo en otra casa, teniendo como única obligación la visita de los domingos a la casa de mis padres, que no quise regresar a vivir bajo su yugo. Debo decir que mi madre no respetaba esa rutina y se aparecía de vez en cuando entre semana por mi casa para supervisar lo que yo hacía en mi hogar, resaltando siempre mis áreas de oportunidad, dándome consejos sobre cómo mejorar en cuanto a la limpieza o al cuidado de mis hijos. Yo ya no quise volver y eso la ofendió. Afirma que este es el peor de mis errores. El segundo gran fallo que cometí fue buscar trabajo en un bufete de abogados, un trabajo de medio tiempo que podía realizar mientras mis hijos estaban en la escuela. Eso la molestó aún más. Me dijo que pagaría cara mi osadía y que mis hijos me echarían en cara el abandono en el que los dejaba. Resistí sus críticas porque quería lograr mis sueños. En ese tiempo murió mi padre de un infarto fulminante y entonces cometí el siguiente error. No me la traje a vivir conmigo a casa, bendito Dios. Bueno, ese bendito Dios es mío. Hablé con mi hermano Miguel y él estuvo de acuerdo en pagar a una persona para que la atendiera. Para ese entonces Miguel ya estaba casado y con 3 hijos, vivía en la capital del país y entregado a sus negocios. Por el dinero no había problema. Mi padre había dejado en bonanza a mi madre y Miguel estaría pendiente de que no le faltara nada. Mi carrera como la hija mala iba viento en popa. Visito a mi madre cada sábado por la mañana. Mis hijos han crecido cerca de ella, la aman. Ella ha sabido ser una abuela cariñosa, aunque rígida en su pensar. A mí me ha ido muy bien como abogada. 2 años después de trabajar como ayudante en el despacho, comencé a litigar. Hice una especialidad en derecho penal y no me puedo quejar. He sido reconocida en el país como una de las mejores de mi ramo. Cuando me hacen entrevistas en la prensa o en la televisión, de inmediato llamo a mi madre para contarle mis hazañas, pero ella las minimiza. Siempre hay un abogado mejor. La hija de una conocida suya ha conseguido mejores casos. Critica mi manera de hablar ante los medios o me compara con otras madres que no trabajan y que se hacen cargo de sus hijos mejor que yo. No logro convencerla de que he sido valiente, de que soy valiosa. No he conseguido que se sienta orgullosa de mí. Mi hermano Miguel dice que con él es igual, pero no es cierto. Él no comete errores. A él no lo compara con nadie. Es un niño prodigio. Por más que me esfuerzo en explicarle lo que he sido capaz de superar, lo que he sido capaz de aprender, lo que he sido capaz de hacer, ella acaba minimizándolo. E incluso en ocasiones lo desacredita. Si no fueras tan obstinada, no tendrías que pasar por semejantes cosas, comenta, refiriéndose a las arduas batallas que he librado y de las cuales he salido victoriosa. Para ella no suponen crecimiento ni logros, han sido castigos divinos por desobedecerla. Y lo más irónico es que la amo así. Cada vez que la veo muero tratando de conseguir su aprobación, su aplauso. Nunca lo consigo, pero sigo intentándolo. Me consuela que sí reconoce lo que hacen mis hijos. Los dos ya están en la universidad, han crecido. Liliana estudia mercadotecnia y Gerardo administración de empresas. Ellos van y le cuentan su día a día y ella los escucha con una sonrisa de niña dibujada en el rostro. Impecable siempre como recién bañada, lista para recibir a no sé quién que nunca llega, con su casa en orden, oliendo a jazmines y sus uñas pintadas de color nácar, perfecta, intachable, aliada con un Dios castigador y recordándome de vez en cuando mis pecados. ¿Por qué no me acepta como soy? No lo sé. Se lo he preguntado en varias ocasiones y se queda callada.
Me dice que no es cierto, que me ama y que es mi madre, que una madre quiere a todos sus hijos por igual, pero no es verdad. No sé si su amor es igual de profundo, pero sí sé que no ama de la misma manera. A mí me ha exigido siempre la perfección que no he logrado a pesar de mis empeños. La más reciente de mis faltas se llama Víctor. Está divorciado y tiene 45 años. Es socio de un conocido despacho de contadores de la ciudad. Aún no se lo he contado a mamá. Tengo miedo de volver a ser juzgada y a pesar de que mis hijos están felices con mi relación y de que me siento enamorada y bien correspondida, no alcanzo la plenitud. Vivo en el casi. Siento que mi vida es casi perfecta. Mis terapeutas dicen que tengo que valorarme más, que debo reconocer que no he repetido el patrón con mis hijos, a los que he dejado en libertad para que se desarrollen libremente, que tengo que reconocer mis esfuerzos por salir adelante como mujer profesionista en un mundo de hombres, que convertí el dolor de mi temprana viudez en fortaleza. Afirman que soy injusta conmigo misma al no valorarme. Eso es lo que dicen ellos, pero mi madre opina lo contrario, que he cometido un error tras otro y que un día el ardiente caldero del purgatorio recibirá mi espíritu. Sin embargo, es mi madre y la quiero. A veces, cuando cae la noche y me encierro en mi habitación, pienso en ella y se me hace un nudo en el estómago. 2 minutos después siento compasión. Al tercer minuto la he perdonado y la vuelvo a amar con devoción. Seguiré asistiendo a terapia, continuaré hablando de mí para reafirmarme y convencerme de que he sido una buena persona. Me descubro cada mañana frente al espejo eligiendo mi vestimenta del día, preguntándome si mamá estaría de acuerdo con mis elecciones. Me pregunto si estaré haciéndolo todo bien como debe ser. Me sacudo sus ideas y me empapo de las mías. Intento ser yo sin ella. A veces lo consigo, otras no. Me deprimo por no ser la hija que ella esperaba. Me culpo por calificarla como injusta o exigente. Me peleo y me reconcilio con ella en mi interior 3 veces al día. Esta es mi lucha permanente y solo espero que el tiempo sea bondadoso y nos alcance lo suficiente para aceptarnos una a la otra antes de que alguna de las dos llegue a la sepultura. No pierdo la esperanza. Mientras tanto les cuento a todos quién soy y de lo que he sido capaz, esperando encontrar en sus comentarios la aprobación que no consigo de mi madre. Cuando la visito la encuentro sentada en su sillón favorito con su peinado impecable y su sonrisa de niña, la abrazo con ternura y le digo que la amo, porque haga lo que haga y sea como sea, siempre la voy a querer como debe ser, porque es mi madre. ¡Ay! Cada vez están mejor estos relatos. Todos tienen una pizca, ¿no? De así pimienta. Yo con todos me he sentido identificada en algunas partes de los gurús, así como que digo, ¿qué piensan? ¿Qué les hace ruido de este relato? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué creen ustedes que es lo que pasa con, ¿cómo se llama la protagonista? No se llama Clara, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 se llama Clara. Sí, 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 se llama como ella. Déjenme. Clara, Clara, sí, sí, es cierto. Bueno, empezando por ahí, en transgeneracional, déjenme ir, ay, se me metió mi niño, espérenme, déjenme ir por mi agua, porque me muero de sed. Duérmete. Dice Caro, aquí también hay un poquito de doña Irma y de doña Yolanda. Ay, por eso me reía yo, mi mamá se llamaba Yolanda, mi mamá. Mm, Bueno, definitivamente.
Les decía yo que en transgeneracional se estudian también mucho la repetición de los nombres, porque cuando uno, y antes se usaba mucho, ahí en los años 40, así como que se usaba que el varón se llamara como el papá. Yo tengo, de hecho, en la familia, les he platicado de mi prima, ¿no? Que siempre les platico de ella. Bueno, mi prima se llama como mi tía. Mi tía se llama Malena, mi tío, en paz descanse, se llamaba David, y mis primos, ¿cómo creen que se llaman? Pues Davidcito y Malenita, ¿ok? Entonces, los nombres, cuando a ti o sea, traen una carga también. Entonces, cuando te ponen el nombre del abuelito, del tío, y olvídense cuando son nombres de personas que fallecieron y vamos a ponerle el nombre del tío, ¿no? O de la tía que falleció, o de cositas así. No, 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 no. O sea, pero fíjense, pues lamentablemente todas estas cosas no son tan conocidas, ¿no? El transgeneracional todavía no es tan conocido. Entonces, pues ahí vamos por la vida repitiendo cosas que no tendrían razón de ser. Entonces, desde aquí podemos analizar que el nombre, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito atrás en la historia de Doña Clara, pues Doña Clara no venía, por eso aguas con estas señales. Doña Clara no venía de una familia en donde la maltrataran, donde hubiera sufrido una infancia disfuncional. Venía de una familia, Doña Clara, fue la hija mimada, ¿no? Entonces, ¿qué les dije una vez también? Que la sobreprotección también genera herida, ¿no? Herida emocional. Entonces, ¿qué creen ustedes? A ver, así con lo que hemos visto, que haya pasado en esa relación de las Claras. O sea, ¿por qué Clarita siente eso? O sea, que su mamá es injusta con ella. ¿Y por qué realmente es injusta Clara? O sea, ¿qué, ¿por qué creen? O sea, ¿por qué creen que ella, y qué herida creen que esté ahí en este relato? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí es que las madres no tienen que golpear, no tienen que decir frases como las que veíamos ayer, ¿no? De burlas, de todo, no tienen que ser indiferentes como la mamá de Raúl, ¿no? Del primer relato. Eh, Hasta amándote te pueden estar causando heridas. Esto es ¿cómo se dice? Lo relevante. Y es difícil cuando estás como en una rueda del hámster haciendo, 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 haciendo y no logras que te reconozcan. Porque nuestro primer apego, o sea, es a nuestra madre, ¿ok? Por eso ella es la figura tan relevante en nuestra vida, más allá del papá. ¿Ok? Ambos son importantes, por supuesto, pero más allá del papá, el primer vínculo que establecemos de apego desde que estamos siendo gestados es con nuestra madre, ¿ok? Es con ella. Entonces, si ese vínculo, o sea, ese apego no es un apego sano, vamos a tener carencias afectivas durante toda nuestra vida. Entonces, aquí lo que pasa, además de la educación rígida, ¿no? Que se crió en un colegio de monjas, que todo, doña Clara, o sea, esperaba que su hija fuera a su viva imagen y semejanza. Porque cuando Clarita, ¿no? Hacía cosas, pues, que se esperaban de ella, su madre estaba tranquila. Pero se fijan que tampoco había uy, ¿no? O sea, una demostración de gran felicidad porque estás haciendo las cosas como debe de ser, ¿no? Simplemente era eso es lo que se espera de ti. O sea, lo dice cuando sus notas escolares, ¿no? Por más que yo me sacara y me esforzara en la escuela y todo, ella lo veía como, a ver, o sea, ya me la imagino, ¿no? A ver, niña, pues es lo mínimo que debes de hacer.
estudiar porque no haces otra cosa. Entonces, eso es la herida. No importa lo bien que haga las cosas, mi mamá no, o sea, no tengo ese reconocimiento. Y si no tengo ese reconocimiento, no me siento amada, porque el deber ser nos dice que hay que amar sin condiciones, ¿no? Y amar incondicionalmente. Entonces, si yo no estoy recibiendo eso, siempre voy a estar en desventaja. Por eso es que a Clarita no le importa todo lo que haya conseguido, que vamos a platicar de sus logros. Por supuesto que todo lo que su mamá considera aciertos, digo, desaciertos, son logros. El que haya viuda no haya corrido, ¿no? A refugiarse en la casa de sus padres, sino que haya decidido, me quedo en mi casa, salgo adelante, me pongo a trabajar, porque además le dieron una carrera a los papás, ¿no? O sea, y que se haya abierto paso ella para ir sacando adelante a sus hijos, un gran logro, que haya logrado acomodar su vida también de acuerdo a ponerse a trabajar y que los niños estuvieran bien, o sea, otro acierto, ¿no? No, y espérense a que se entere del novio la mamá, le va a dar un infarto, ¿no? Y además de que los hijos aceptan al novio. O sea, no, 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 no. Yo me sentí muy identificada con el relato porque ese tipo de cosas de, es lo que se espera de ti, esas eran palabras de mi mamá. O sea, pues sí, es que es lo que se espera de ti, que estudies, que hagas esto, que hagas lo otro. Y cuando yo decidí ya casada hacer cosas de escuela, de estudios, mi mamá lo tomaba mal. O sea, llegó el momento en que me dijo, pues, pero es que, qué afán. Ay, ya, 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 María, ya. Eso lo debiste haber hecho cuando estaba soltera, no ahorita, descuidando a los niños por... Y cada que yo me metía a estudiar algo, mi mamá hacía un drama y un berrinche. A ver, ya estudiaste la carrera, ya. ¿Ahora qué? ¿Otra cosa? Bueno, te vas a pasar la vida estudiando. O sea, lo que para mí era padrísimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hice la maestría, ay, ya, o hice la segunda carrera, ¿no? Mi mamá así como con cara de, ay, qué gran cosa, ¿no? Ya, dedícate a tus hijos, por favor. O sea, cuando iba yo a cambiar de trabajo, no, pero ¿cómo vas a cambiar de trabajo? O sea, todas las cosas eran cuestionables. Y sí, hubo un momento en que uno llega a pensar, bueno, haga lo que haga, nunca quedó bien. ¿No? Nunca quedó bien. Entonces, de aquí lo que nos podemos llevar de este relato es precisamente el deber ser, ¿ok? Está, ¿cómo les podría decir? Lo que es el deber ser está generado, etiquetado con base en las experiencias, educación de nuestros padres. ¿Ok? Es que el deber ser es que te quedes siendo una viuda para siempre, que respetes la memoria de tu marido, ¿no? ¿Cómo es posible que empieces a salir con alguien, Clarita? ¿No? Ah, porque eso es el deber ser de mi mamá, porque fue educada en una escuela de monjas, por la educación, ahora sí que por todo el entorno en el que creció, entonces dentro de su deber ser es impensable que yo, o sea, rompa mi estado de viudez y me vuelva a casar o me vuelva a enamorar. Entonces, el deber ser se basa en las creencias, pensamientos, emociones de nuestros padres que ellos fueron desarrollando con base en el espacio cultural en el que vivieron. ¿Ok? Por eso el deber ser de mi mamá, pues ya no es mi deber ser. Y simple y llanamente por la brecha generacional que hay entre nosotros. ¿Sí? Ni mi mamá está mal, ni yo estoy mal.
crecimos en diferentes contextos, en diferentes épocas, ¿no? Entonces, allá en los años 20, el deber ser era que la mujer no estudiaba y se le preparaba para dedicarse al hogar, costura, tejido, cocina, porque eso era, ¿no? Los años 40, ya en los años 60 se empieza a revelarse todo esto, ¿no? Hoy, o sea, el deber ser es que tú puedes estudiar una carrera, 20 carreras, sales, trabajas, entras al mundo competitivo laboral, te desarrollas, igual si no quieres te quedas en tu casa y eres ama de casa y cualquier cosa es el deber ser. Entonces, aquí esto es importante que siempre que ustedes estén en un desacuerdo con su mamá, consideren ese deber ser, ¿ok? Que ella está actuando con su deber ser, que fue el que desarrolló por todo lo que ya les expliqué, y que no está bien ni está mal. O sea, es algo neutro. Y mi deber ser también es algo neutro. Ahora, la llave mágica para poder curarnos del desamor de nuestras madres y de la falta de reconocimiento. ¿Quién sufre aquí de falta de reconocimiento de su mamá? Que digan, ay, a mí también me sucede lo mismo, mi mamá no me, ¿cómo se dice? No me reconoce, haga lo que haga, le ayude, no le ayude, la visite, no la visite, logre yo cosas en lo profesional o en la crianza de mis hijos. ¿Quién sufre de esto? Porque la llave mágica para las relaciones con la mamá en esta parte cuando no te sientes reconocido, y yo creo que ya se los dije desde el primer capítulo, es yo darme el reconocimiento. ¿Cuál sería, si Clarita fuera nuestra amiga, cuál sería, no? La recomendación, reconócete tú. Y yo les apuesto que los hijos de Clarita la reconocen como una excelente mamá, porque no ha repetido patrones con ellos, ¿no? Pero desafortunadamente cuando no sanamos y trascendemos la herida, nos pasa como a don Raúl, ¿no? O sea, hasta el último día de nuestra vida vamos a estar anhelando ese amor de mamá, ese reconocimiento de mamá, porque tenemos ese vacío afectivo. Entonces, aquí nosotros elegimos, como les ponía yo ayer de ejemplo, ¿no? De la vida de Luis Miguel. Sí, sí, tuviste una infancia o sea, no se subestima el que tu relación con tu mamá sea un desastre y te haya marcado. O sea, no se subestima, pero nosotros ya somos personas adultas, ¿vale? Con todos los recursos, las herramientas, las estrategias, o sea, para poder darle vuelta a esta situación. ¿Sí? El problema con Clarita es que ni yendo a terapia, o sea, y escuchando de su psicólogo su validación, o sea, de que has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho aquello, este, rompe, ¿no? Su necesidad de que su mamá se lo diga. ¿Ustedes creen que doña Clara se lo va a decir algún día? A ver, pongan sí, ¿no? Mientras empezamos la otra. Yo, dice Leslie. Bueno, ¿creen que doña Clara le diga algún día a Clarita, ahí ya en su lecho de muerte, eres una chingona? Jamás. O sea, jamás. Como doña, ay, no se me llamaba, como doña Irma, jamás le dijo a Raúl, te amo. Entonces, vamos a vivir hasta el resto de nuestros días con esa carencia, con esa falta de reconocimiento, pues nosotros elegimos, ¿ok? Nosotros elegimos. Yo no. O sea, yo una vez me acuerdo que le dije a mis primas, un día que a mi mamá, llegaron mis tíos y mis primas y mi mamá hasta las chanclas, ¿no? Y a mí ya me molestaba mucho esa parte de ver a mi mamá alcoholizada.
ya yo adulta aquí viviendo con mis hijos, grandes, mis hijos ya también y todo, ¿no? Entonces esa vez fue todo un show, mi mamá no se podía levantar, tuvo que bajar mi ex marido, mi hijo, y a mí todo eso ya me estaba causando mucho problema. Entonces estaba yo tan enojada ese día que no andaba yo viendo quién me la hizo, sino quién me la pague. Y como mi prima estaba un poquito, otra prima, en su juicio, me acuerdo que sí le dije, es que ya estoy harta, espera, se me cayó, fastidiada y además, cansada de estas cosas de mi mamá, ¿no? Que siento que las hace para llamar la atención, que siento que las hace para, como un chantaje, porque lo que realmente pasa es que ella, no me reconoce, yo ahí quejándome, ¿no? También, y me acuerdo que mi prima me dijo, no, prima, es que tú no sabes, fíjense, es que mi tía te ama muchísimo, para mi tía lo eres todo, mi tía te reconoce todo lo que has logrado y de verdad eres un orgullo para ella. Y yo me quedé así, dije, no, y ahora me dice, no, de verdad, o sea, mi tía siempre está hablando de ti, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás logrando. O sea, le digo, pues lo hablará con ustedes, porque a mí jamás, o sea, mi mamá estaba imposibilitada ya, o sea, no siempre fue así, pero en los últimos años imposibilitada para decir, ay, lo estás haciendo muy bien. Ya era como estar montada en su macho, ¿no? De decir, voy a hacerle sentir a esta cabrona, ¿no? Que se está equivocando, porque no está siguiendo el deber ser, ¿no? Mi deber ser. Y un día recuerdo criticando a una amiga mía, mi mamá, me decía, no, es que la debe de casarse, de buscar casarse así, 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 para que sea feliz. Y yo le dije, tuve la osadía de decirle, ese es tu concepto de felicidad, ¿sí? Pero el de Ivonne no es ese su concepto de felicidad. Pero para ella eso, casarse, chalala, chalala, era el deber ser, ¿vale? Entonces, no, chicos, yo a estas alturas, créanme que ya, o sea, mi mamá no está en este plano, yo ya hice las paces con todo eso, o sea, ya, si me reconoció, no me reconoció, fue su deber ser y estoy en paz con eso. O sea, al día de hoy ya no estoy, ay, anhelando que esto. Y lo mismo les conté, me sucedió con mi papá. Es o evoluciono o me quedo aquí, añorando lo que no va a llegar, ¿vale? Y enojada conmigo misma, enojada con el mundo, y mendigando amor a cada una de las personas que te encuentras en el camino, a tus parejas, a tus hijos. O sea, valídenme, valídenme, reconózcanme, reconózcanme tal como le pasaba a Clarita, ¿no? Dice, o sea, voy a terapia y para que me escuchen horas y para buscar esa validación y aún así no la encuentro. Es que debemos de romper esas cadenas, ¿ok? Ya fue lo que haya sido y yo tengo la obligación de trascenderlo. Punto. O me quedo ahí esperando que doña Irma, doña Injusta, doña Yolanda, doña Clarita, o sea, vengan a darme lo que están incapacitadas para dar. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito esto. Entonces, si es su caso, el desliz se llama este. Si es su caso, piénsenlo, de verdad, ¿ok? Y trasciéndanlo. Hagan lo que tengan que hacer para trascender. Los niños comienzan por, nada más vamos a leer unos 5 minutos, ¿eh? Los niños comienzan por amar a los padres cuando ya han crecido. Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan y algunas veces hasta los perdonan. Oscar Wilde. Ella no es hija de tu padre, es hija de un desliz de tu madre, me dijo la tía Nadina, hermana de mi mamá. A mis 13 años escuchar tal declaración me pareció un chascarrillo, pero el tono de la tía lleno de intriga no hizo otra cosa que sembrar en mi joven corazón la duda. Llegué a casa y fui directo a la alcoba de mi madre. Allí encontré a doña Refugio tendida sobre su catre en la oscuridad. Estaba sufriendo otra migraña y lo único que hizo fue pedir que la dejara solas. Salí a la calle con mi viejo balón de cuero rojo y con cada patada, imaginaba que estaba golpeando el trasero de mi chismosa tía. Desde ese día la odio.
No soporto estar cerca de ella y mentiría si dijera que no he deseado su muerte más de una vez en mi vida. Al caer la tarde regresé a casa y me encerré en mi habitación. No quise cenar y puse de pretexto que me dolía la panza. Por la puerta entreabierta de mi cuarto alcanzaba a observar a mi madre que servía la cena. También veía a mi padre rebanando el pan con el cuchillo sobre una tabla de madera y a mi hermana menor, Julieta, sorbiendo su jarro de leche caliente y jugando con la espuma que se quedaba colgando de sus labios. Julieta tenía 8 años y según la tía Nadina no era hija de mi padre. A la mañana siguiente llegué a la escuela y en el recreo fui directo a la biblioteca. Tomé el primer diccionario que encontré y busqué el término desliz, acción y efecto de deslizar o deslizarse, desacierto, indiscreción involuntaria, flaqueza en sentido moral, con especial referencia a las relaciones sexuales. Entre los beneficiadores de metales, porción de azogue que se desliza y escapa al tiempo de la operación y limpia de la plata. Según la Real Academia Española, mi madre o se había deslizado por una pendiente, o trabajó con metales, o tuvo una flaqueza moral con referencia a sus relaciones sexuales. Y como ni lo de deslizarse por una pendiente, ni lo de trabajar con metales me parecieron opciones posibles, deduje que la tía Nadina se refería a la moral de mi mamá. No recuerdo cuántas tardes pasé observando en silencio y con discreción a mi hermana Julieta, para después buscar el espejo y estudiar mi reflejo durante minutos, esperando encontrar algún parecido entre los dos. Entonces me di cuenta de que éramos muy diferentes. Julieta era rubia, con unas mejillas que se enrojecían con el sol y unos cabellos rizados que le caían sobre los hombros como resortes. Yo, en cambio, era moreno con el color con el cabello del color de la ceniza, regordete y tenía los labios gruesos. Era muy parecido a mi padre, el buen señor Juvenal, dueño de la ferretera El Tambor, herencia de su padre y en la que yo me veía trabajando en un futuro. 2 semanas más tarde volví a la casa de la tía Nadina y le pregunté por qué me había dicho que mi hermana no era hija de mi padre. Ella se encogió de hombros y me contestó que la había agarrado en un mal día y que habló por hablar. Pero lo peor es que me amenazó con contarle a mi madre que le había robado su dedal de oro, ese con el que cosía, si revelaba algo de eso en mi casa. Por supuesto, aquello era mentira. Pese a todo, me quedé callado con la duda sembrada en mi corazón. Esa sospecha me persiguió siempre y pasó el tiempo sin que yo tuviera el valor suficiente para preguntarle a mi madre si lo que la tía Nadina me había contado era cierto o se trataba de una mentira. Transcurrieron los años y me convertí en el ayudante de mi padre en la ferretería. Los días se me iban organizando tornillos de todos tamaños, sacudiendo el polvo de los mostradores y atendiendo a los clientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una nublada tarde de diciembre se presentó una mujer de edad avanzada, envuelta en un rebozo gris, preguntando por mi madre. Mi padre, denme un segundito. Ya, es que la Kira ya quería salir y estaba dando mucha lata. Ah, ya la dejé salir. Bueno,
preguntando por mi madre. Mi padre me había dejado solo a cargo del negocio para poder ir a una ciudad vecina a cobrar un dinero. Busco a Refugio González, soltó la mujer, volteando hacia el interior del local como intentando corroborar mi soledad. Está en la casa, ¿quiere dejarle algún recado? Respondí, solo dile que el chato ha muerto. Después salió presurosa de la ferretería como si alguien la persiguiera, como si acabara de arrojar una bomba y no quisiera que se supiese que ella lo había hecho. Salté del mostrador y alcancé a ver que se alejaba calle abajo a toda velocidad, oculta por su mantilla. No supe qué hacer. Me quedé paralizado y aquella duda que había estado dormida en mi interior se despertó. Tan pronto dieron las 7 de la tarde, bajé las cortinas del negocio y a grandes zancadas llegué a la casa. Mi padre regresaría tarde de su viaje y quería encontrar a solas a mi mamá para darle el recado de la viejecilla. Mi hermana Julieta pasaba unos días en la casa de la tía Nadina, ayudando con los preparativos de la fiesta del pueblo. Así, por fin a solas, pude hablar con mi madre. Esta, al escuchar que el chato había muerto, se sentó de golpe sobre la cama y se persignó. La duda, la rabia, los celos más negros y la palabra desliz se cruzaban a toda velocidad por mi cerebro de 18 años. A esa edad ya tenía conciencia de las cosas del amor. Mi madre me miró con ojos llorosos antes de contarme la verdad y sacarme de dudas. Manuel, hijo mío, tarde o temprano lo ibas a saber. El chato es el padre de tu hermana Julieta, un hombre que conocí cuando tu padre se fue a trabajar a los Estados Unidos de bracero y con quien tuve una relación fugaz. Me arrodillé frente a mi madre ante tal confesión. En ese preciso momento, los recuerdos acudieron a mi mente como una violenta avalancha que arrasa con todo a su paso. De súbito me acordé de cuando era un niño de escasos 6 años e iba agarrado de la mano de mi madre hacia la plaza. La imagen de un tipo platicando con ella mientras yo corría de un lado a otro persiguiendo palomas entre los jardines se coló en mis pensamientos y la de mi madre tomada de la mano de ese extraño al que me hacía llamarle tío. Lo recordé todo con nitidez como si hubiese ocurrido un día antes. Desde las entrañas de mi memoria surgía la imagen de un globo de 3 colores amarrado a un largo resorte enredado en mi muñeca. Yo lo hacía rebotar con mi mano sentado en una banqueta, mientras mi madre y mi supuesto tío se besaban en el resquicio de una puerta. Me dolió el alma, el cerebro y el aliento. Mi madre había engañado a mi padre y había concebido a la hija de otro. Era una traidora. ¡Chacachachán! Hasta aquí vamos a dejarlo para que se queden picadas y digan, ¿qué va a pasar con esto? Se va a poner bueno este relato porque hay de traiciones a traición. Lamentablemente, el deber ser, ¿ok? Juzga, no juzga de la misma manera el desliz de un hombre con el desliz de una mujer. Y ante los hijos, menos, ¿vale? Menos. O sea, está de verdad emocionalmente que tú te enteras de que tu papá cometió una infidelidad y sí entras en shock, si te duele, sí lo consideras una traición, pero cuando es tu mamá la que cometió la infidelidad, deja de ser un desliz, o sea, se convierte en una tragedia, en una verdadera tragedia griega. O sea, la traición, ¿no? Por parte del género femenino es mucho más complicada, mucho más dolorosa para los hijos por ese deber ser. Porque ¿cuál ha sido la imagen que la mujer ha sido estigmatizada por décadas, ¿no? Por todos los años, esa mujer clarita, ¿no? O sea, abnegada, dedicada al hogar, o sea, entonces imposible de verdad hablar de este tipo de cosas de libertad sexual y todo cuando estás hablando de tu madre, ¿ok? O sea, ahí cambia todo el contexto. Entonces, seguramente este niño, que no me acuerdo cómo se llama, ya nos dijo cómo se llama. Sí, Manuel, ¿verdad? Manuel. Seguramente, bueno, viene algo escabroso para mañana, entonces mañana, aunque sea
día 5 de mayo y no trabajemos, nos vamos a conectar para poder seguir la lectura. ¿Qué les parece? ¿Qué se llevan de esto? Mucho que reflexionar, mis Fénix, o sea, mucho que reflexionar. Cada relatito nos va dando como unas migajitas, ¿no? De repente que pueden hacer que sintamos identificados a los personajes con nuestros propios padres, ¿no? Y a nosotras con los padres nos podemos identificar también, o obviamente con los hijos, ¿no? Dice, Nidia, eso me pasó a mí cuando era niña, vi a mi papá besando a otra mujer, se lo conté a mi mamá y él lo negó. Con ello confirmé lo que decía lo que mi mamá decía tiempo atrás, de que mi papá nos estaba cambiando por alguien más y se distanciaría de nosotras. O sea, este tipo de situaciones, gracias Nidia por compartirla, este tipo de situaciones generan una herida de traición. ¿Ok? Generan una herida de traición. Porque esas personas que en la teoría deberían de comportarse con ese deber ser y además respetarse el uno al otro y bueno, charalá todo lo que el deber ser implica, no darle un mal ejemplo a sus hijos y todo, bueno, pues están cometiendo ese desliz, como se llama el relato, ¿no? Entonces se rompe la imagen que tenemos de ellos. Y eso es una traición, ¿ok? Eso es una traición. Traicionan nuestra confianza, nuestro afecto. Y uno puede decir, es que a ver, no te están traicionando a ti, están traicionando a tu madre, ¿no? Están traicionando a tu padre. Eh, es diferente. Bueno, no. Para los hijos es el entorno familiar. O sea, es romper al héroe o a la heroína, ¿no? Que vemos siempre en nuestros padres. Por eso es que este tipo de heridas son de las heridas más fuertes. Y agárrense, porque esto lo que ocasiona muy probablemente en un ser ya adulto es desconfianza hacia las parejas y abuso del control, ¿ok? Se vuelven controladores en sus relaciones. Y generalmente un controlador se va a relacionar con un dependiente emocional, ¿vale? Acuérdense que nos relacionamos a través de las heridas emocionales en pareja, entonces voy a hacer clic con alguien que sea dependiente emocional. ¿Y quiénes son los dependientes emocionales? Generalmente los que vienen de una herida de abandono, ¿no? Entonces, generaron esa herida de abandono en la infancia, temen que ser abandonados por las parejas y que la herida se repita una y otra vez, entonces genero dependencia emocional hacia mi pareja y estoy dispuesta a hacer todo lo que diga, como él lo diga o como ella lo diga, para poder conservar esa relación. Y por acá está el que sufrió la herida de traición, que quiere controlarlo todo y que entonces hace clic y embona perfectamente con el que se deja controlar. Ok, entonces por eso son tan importantes identificar las heridas. Y en este caso, bueno, pues seguramente Manuelito, ¿no? Gestó una herida de traición. ¿Y cuál sería la herida que tiene Clarita? ¿Cuál sería esa herida que tiene Clarita? ¿Abandono? No. Es rechazo, ¿vale? O sea, no se ha sentido aceptada tal como es por su madre. ¿Ok? Bueno, chicas, pues ahí está, para que reflexionen, para que se queden pensando y cualquier cosita ahí la comparten ay caray, ahí está, en el grupo y ya seguimos reflexionando, ¿vale? Cuídense, nos vemos mañana, tengan hola Obed, un besito, tengan un lindo, ¿qué día es hoy? Jueves, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana, ¿vale? 5 de la mañanita. Adiós.